que producen fiebres hemorrágicas. O sea, son dos virus. A ver, esperemos que entren, porque si no, no puedo empezar. Ciérrela la puerta, por favor, que aquí al final viene el que quiere. Que no quiere que se quede afuera. Ciérrela totalmente para que nadie más entre. ¿Qué? ¿Quiere entrar? Claro que puede, pues, pero antes que la cierre la puerta. Estorba realmente cuando uno ya empieza y sale, entra, es lo que a mí me estorba, me molesta. Bueno, entonces vamos a avanzar dos. No se puede cerrar la puerta. Fuerte allá. Bueno, como les decía, entonces hoy día vamos a avanzar dos virus, tres virus en realidad, pero dos de ellos producen fiebres hemorrágicas. ¿Qué quiere decir? Que son virus que producen enfermedades mortales. Nivel bioseguridad 4. Ustedes han visto en su guía, el primer tema es que no todos los microorganismos tienen el mismo riesgo, no todos son peligrosos. Hay nivel bioseguridad 1, que son los microorganismos que respiramos, no nos producen enfermedades. Bioseguridad 2 está la Escherichia coli, Staphylococcus aureus, que los manejamos en el laboratorio. Pueden producir enfermedad, pero tienen tratamiento eficaz y no producen epidemias. Nivel 3 están microorganismos un poco más peligrosos, que pueden producir transmisión grave, pero tienen tratamiento, como el Mycobacterium tuberculosis. No se puede manejar en cualquier laboratorio. Y nivel bioseguridad 4, donde están estos virus. Virus ébola, virus Marburg y los que producen las fiebres hemorrágicas en Latinoamérica. Virus Junín en la Argentina y virus Machupo en Bolivia. Nivel bioseguridad 4. Producen enfermedades graves hemorrágicas con alteraciones también neurológicas al sistema nervioso. Tasa de mortalidad 30%. De 10 personas que se enferman, 3 pueden llegar a morir, ¿no? Entonces, no existe tratamiento antiviral, pero sí tratamiento inmunológico, que es un antisuero, ¿no? Que vamos a hablar de eso. Bueno, virus Junín. Estos virus se encuentran en Latinoamérica. El virus Junín es el que produce la fiebre hemorrágica argentina. Los más famosos son el Junín y el Machupo. Y el Machupo, que produce la fiebre hemorrágica boliviana. Aunque ustedes no crean, la fiebre hemorrágica boliviana producida por el virus Machupo es famosa. Está en los libros de medicina interna de Estados Unidos, de Europa. La fiebre hemorrágica boliviana es famosa y el virus Machupo también. Por eso es que lo estudiamos y no se ha erradicado estos virus, continúan existiendo. Entonces, vamos a empezar a describir a estos virus. Porque estos virus pertenecen a la familia, no sé si está aquí, a la familia Arenaviridae. Son arenavirus, género arenavirus. Bueno, ¿y por qué son arenavirus? Porque tienen unas granulaciones como si fuera arena, es el virus en su citoplasma. ¿Ya? Aquí está el virus de la coriomeningitis linfocitaria, virus de la fiebre de Lassa.
Y hay estos dos virus, Junín y Machuco, que pertenecen al complejo Tacaribe, pero también están dentro de la familia Arenaviridae. ¿Ya? Esa es la taxonomía, la clasificación taxonómica de estos virus. Bueno, aquí tenemos los virus. ¿Qué enfermedad produce? ¿Dónde se encuentran? ¿Y cuál es el reservorio? Bueno, coriomeningitis linfocitaria. El virus de la coriomeningitis linfocitaria produce meningitis aséptica, se encuentra en América y Europa. El reservorio, bueno, el reservorio de todos estos virus es ¿quién? Un ratón, ¿ya? Es un roedor, generalmente un ratón, pero no cualquier ratón, es un ratón de una determinada especie. Por ejemplo, en la Argentina, y es un ratón que vive en el campo, no vive en la ciudad, ¿ya? Es un ratón del campo. Es el Calomis laucha en la Argentina, la especie que es el reservorio de este virus, del virus Junín. En Bolivia es el Calomis callosus, Calomis callosus, ¿ya? Ese es el reservorio. El ratón no se enferma, es solamente un reservorio, o sea, donde vive el virus sin desaparecer y a través del cual el virus puede transmitir la infección. ¿Cuáles son estos virus más importantes? Justamente ahorita estamos sacando lo más actual. El virus de la coriomeningitis linfocitaria, el virus de Lassa, que produce la fiebre de Lassa, pero eso está en África. Estos son los reservorios, los ratones reservorios, ¿ya? El virus Junín de la fiebre hemorrágica argentina se descubrió en La Pampa en el año 1957 en la Argentina, y Calomis laucha o Calomis musculinus es el reservorio, el ratón. El virus Machuco de la fiebre hemorrágica boliviana se encuentra en el Beni. No solamente en el Beni, en la región tropical que ya vamos a ver, pero se descubrió en el año 1962 en una localidad del Beni llamada San Joaquín. ¿No? San Joaquín es la población, la que es la fiebre hemorrágica de San Joaquín, también se conoce, ¿ya? Y el reservorio es el Calomis callosus, ¿ya? Luego tenemos en Venezuela y en el Portugal el virus guanarito, ¿no? Guanarito, perdón, fiebre hemorrágica venezolana. En el año 1989 también es otro ratón el reservorio. Luego tenemos el virus Sabia, fiebre hemorrágica brasilera, en el Brasil en el año 1990, no está su reservorio. Y en el año 2003 se descubrió un nuevo virus en el Chapare, que también produce fiebre hemorrágica. Es el virus Chapare. Fiebre hemorrágica boliviana produce también, pero no es la misma de San Joaquín, la famosa es la de San Joaquín. Este de Chapare todavía no se sabe ni quién es el reservorio, ¿no? Se dice que es un ratón que pertenece a los oligomicrotis, o no, todavía no se sabe, está en estudio todavía ese virus. Ya hubo un brote en el año 2023. Justamente estaba escuchando eso. Nosotros más nos vamos a referir a estos dos, Junín y Machuco, que son los más estudiados y continúan estudiándose, Junín y Machuco. El mecanismo de transmisión, ya sabemos, es el roedor, que produce fiebres hemorrágicas. ¿Cómo es que se produce la transmisión? En estos dos virus, Junín y Machuco, el mecanismo de transmisión es que el reservorio, el ratón o el roedor, tiene al virus en sus líquidos biológicos. ¿En qué? Especialmente en la orina y en sus heces, pero también puede tener en la saliva, ¿ya? Por lo tanto, al defecar, al orinar, estos virus se eliminan. También puede ser al morder,
se eliminan. Y entonces, generalmente las heces, la orina, se seca y entonces contamina el medio ambiente. ¿Y cómo ingresa al huésped susceptible? A través de la vía aérea, pero no es la única vía. También puede ingresar a través de una microherida que tenga en las manos, en los pies y que se ponga en contacto con con algo donde haya orinado el ratón o donde haya defecado el ratón. ¿Me dejo entender cómo es el mecanismo de transmisión? Vía aérea y vía cutánea, es por donde ingresa al huésped susceptible. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar entonces por la fiebre hemorrágica argentina. Hasta ahora hemos hablado en forma general de los arenavirus. Fiebre hemorrágica argentina, ya dijimos, el reservorio es el ratón Calomis musculinus o Calomis laucha. El virus que produce el agente etiológico de esta enfermedad. La enfermedad se llama, ¿qué se llama la enfermedad, joven? ¿Qué se llama? ¿De qué estamos hablando ahorita? No, él, que se me está durmiendo y no se me va a dormir. Así vamos a preguntar al que se duerme. ¿Ah? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué fiebre hemorrágica? Ya, ¿y cuál es el agente causante, el agente etiológico? ¿Cuál es el agente etiológico, chicos? Fuerte. ¿Ah? Agente etiológico, chicos. Virus Junín. El agente etiológico es un virus. Estamos en virología. Es un virus Junín. Agente etiológico. Es el causante de la enfermedad. ¿Cuál es el reservorio? Un ratón. Como cuidado, pues me digan, acá estamos estudiando ratonología. No es cierto, estamos estudiando virología. O sea que un virus es el que estamos estudiando. Ahora, que ese virus viva en un ratón, eso es un reservorio que actúa en la cadena epidemiológica para que se produzca la enfermedad viral. Si no hubiera este roedor, no hubiera fiebre hemorrágica argentina. Una pregunta, doctora. Porque no se replicaría el virus. ¿El ratón es reservorio y también es vector o únicamente reservorio? Reservorio. No es vector porque no lo transmite. Porque, ¿qué diferencia hay entre vector y el vector reservorio? lo inocula, o sea, por ejemplo, en el caso de los mosquitos inocula al huésped para producir. Este también puede morder. Pero no lo transmite de esa forma, ¿verdad? Está en la saliva. Está en la saliva, en todos sus líquidos biológicos está. Entonces, al morder, abre una herida. Y ahí deposita. No es la forma más común, ¿no? En ese caso actuaría como vector. En ese caso sí, como vector, ¿no? Entonces, generalmente es reservorio, ¿ya? Entonces, este favorece el contagio. Calomis musculinus o Calomis laucha. Ese es el virus, que se dice, como les decía, tiene como arenilla, por eso es que pertenece a la familia Arenaviridae. Es un virus que tiene ARN partido en dos partes, tiene una envoltura. Como les decía, la fiebre hemorrágica argentina y la boliviana son enfermedades agudas. ¿Qué significa aguda? Que duran poquito y el paciente se muere o se cura, ¿no? Fue aislado en el año 1958. ¿Cuál es la historia? Bueno, aquí está la Argentina. Fue descrita a mediados de la década del 58 por un médico, Rodolfo Arribalzaga, en Junín y Chacabuco, que es en la Argentina. De ahí viene el nombre de virus Junín. Entonces vio un síndrome, un conjunto de signos y síntomas que vamos a describir la clínica en pacientes que epidemiológicamente hablando se les preguntó de dónde venían y todos venían del campo. Niña, la de lila, ¿dónde se produció la enfermedad? En
¿De dónde provenían los pacientes donde se produjo la enfermedad? En Junín, pero ¿de dónde Junín? En Argentina. Ya, en la Argentina, pero en la ciudad de la Argentina, En el campo. el ratón es del campo, entonces epidemiológicamente hablando, ninguno vivía en la ciudad, venían del campo, trabajadores del campo, que se creyó se trataba de una nueva enfermedad. Entonces, ¿cómo es la transmisión? Este ratón defeca, orina, virus. Se secan y ingresan por vía aérea o por contacto. Por eso se dice, generalmente, ¿dónde viven estos ratones? En las plantaciones de maíz. ¿Ya? Entonces, los trabajadores del campo que ingresan a recolectar el maíz o a trabajar con la tierra deben usar guantes, porque ¿de dónde saben si ahí orinó el ratón o defecó el ratón y están los virus? Entonces ingresa a través de una herida, ¿ya? Bueno, barbijo difícil, dicen. Bueno, aquí tenemos calomis musculinus que elimina el virus, el ratón tiene una infección asintomática, por eso se dice que es reservorio, no se enferma el ratón y elimina por su saliva, orina, por su sangre, o sea, todos los líquidos biológicos. Y la infección se produce por contacto, ya dijimos, por una herida, excoriación o por inhalación. Esas son las dos puertas de entrada. Ya hemos descrito, entonces, chicos, ya nunca lo voy a dejar de repetir, para que se acuerden de mí. Un diagnóstico de una enfermedad, ¿cómo se hace? De cualquier enfermedad, cuando ustedes estén trabajando, ¿cómo van a hacer un diagnóstico? Yo soy paciente, vengo donde el doctor, ¿en qué le puedo ayudar? Así dicen, ¿no? ¿Y qué me empieza a preguntar? Epidemiología, clínica, y pido laboratorio o cualquier otro ecografía, método auxiliar de diagnóstico, ¿no es cierto? Les digo esto porque ayer, justamente, ¿lo conocen a Héctor Castelo? Bueno, él está en Brasil, está haciendo una rotación en un hospital. Bueno, y gracias a Dios todos mis alumnos que me aprecian me llaman. Y ayer me llamó y me dice, doctora, no es como allá en Bolivia, yo he hecho un internado, ha pasado por varias rotaciones, pero el interno solamente va y lleva las recetas, hace papeles, no atiende pacientes, no le dan la oportunidad. A mí me están dando la oportunidad cada día, doctora, atiendo 30 pacientes, 20 pacientes solito, y me mostraba, me mandaba videos y me dice, gracias doctora por habernos enseñado cómo se detecta un diagnóstico. Clínica, epidemiología, laboratorio, ecografía. Eso es, chicos, lo primero. Si no saben la epidemiología de una infección, ¿cómo van a saber que se trata de fiebre hemorrágica argentina boliviana? Si es una persona que vive aquí en la ciudad, ¿será posible? No, porque no hay el vector, no hay el reservorio, no hay el ratón, ¿no? Es un ratón especial, ¿ya? Entonces, importante eso, no se van a olvidar. Clínica, epidemiología para tener un diagnóstico, para saber qué pedir, ¿ya? Bueno, entonces, vamos a pasar a describir, ya hemos dicho, la cadena epidemiológica, el periodo de incubación 1 a 2 semanas, principalmente se presenta en la época de marzo a octubre, dice en la Argentina, es el lugar es el tiempo de que cosechan el maíz. Es más frecuente en el sexo, esto también es epidemiología, sexo masculino y la edad de 15 a 60 años. ¿Por qué será? La edad productiva, ¿no? ¿Por qué en el varón? Porque el varón es el que generalmente va al campo, no es la mujer cocina. Bueno, la clínica, ¿cuáles son los signos y síntomas? La clínica. Ustedes saben que toda enfermedad tiene un periodo de
incubación, cuando entra el microorganismo. Periodo prodrómico, ¿qué signos inespecíficos? Periodo de estado, algún signo específico que me puede ayudar a orientarme en mi diagnóstico. Y el periodo de recuperación o convalescencia, o algunos se mueren, ¿no? Aquí, ¿cómo es el periodo prodrómico? Totalmente inespecífico. Paciente que tiene fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, puede ser una gripe, puede ser un dengue, puede ser una hepatitis, puede ser cualquier enfermedad viral, una faringitis, un resfrío, nada específico. Nada específico. Estos síntomas recién en el periodo de estado se intensifican y empiezan a aparecer las hemorragias. Hay el componente vascular. Esta enfermedad tiene dos componentes: vascular, que se manifiestan por hemorragias, y un componente neurológico, que se manifiestan por alteraciones en el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué empieza a producirse el paciente? Hemorragias, ¿no? Creo que aquí está más claro. Hemorragias. Entonces, después de un periodo de incubación, periodo prodrómico, aparece un enantema rojo en el velo del paladar y entra al periodo de estado. Dos componentes, hemorrágico y neurológico. Epistaxis, gingivorragias, hemoptisis, hematemesis, melenas, ya ustedes saben qué es eso, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes saben qué es esto? ¿No? ¿No saben? ¿No ha avanzado dengue? ¿No ha avanzado fiebre amarilla? Ya, y en el dengue no se puede presentar esto. A ver, ¿qué es? Melena. Melena es cabello largo. Es un tipo de diarrea con sangre, pero son de color ¿Sangrado negro, dónde? sangrado profuso a través de... Ese es con sangre. Ese es con sangre. Ese es con Pero sangre. es diferente de la, por ejemplo, de una disentería, porque esta es más oscura y más no, pues. profusa. Melenas son heces más oscuras, Oscuras, más negras. porque es sangre digerida, viene del tracto gástrico, sobre todo de Vías úlceras, altas. vías altas, ¿no? ¿Qué es epistaxis? ¿Ah? Yo he tenido epistaxis. ¿No notan algo en mi nariz? Por eso estoy sin lentes, no veo nada. A ver, ¿puedo hacer ahí? ¿Me ve algo en mi nariz? ¿Nada? Es una red. Me he tirado un choque con una puerta de vidrio el anterior martes. Estaba yendo al ¿qué se llama? Al concierto de Jesse Uribe. Agarramos y nos subimos con mis amigas, ¿no? Puro mujeres. Nos subimos al taxi y me olvidé mi celular, que lo dejé cargando. Y no conocía la casa de mi amiga bien. Entonces agarré mi celular, corriendo me fui a traer mi celular y no la vi en la puerta. Me choqué, me rompí la nariz, estoy con mi nariz rota, le cuento. Salió sangre y así me fui al concierto. Ha sido el concierto más horrible de mi vida. Me arrepentí de estar ahí sentada, mientras todos bebían y cantaban y subían. Yo era sentadita y no veía nada, ¿no? Entonces, eso he tenido, epistaxis, no se va a olvidar. ¿Ya? O sea, estoy con la nariz quebrada, me ha dicho el médico que no use lentes, pero estoy igual uso, porque si no, ¿cómo voy a mirar? ¿Cómo voy a trabajar? ¿No? Entonces, eso es epistaxis. Hematemesis, vómito con sangre, gingivorragias, sangrado de las encías, ya está buscando usted, ¿no? Bueno, eso es las manifestaciones hemorrágicas. También pueden haber hemorragias internas que no se ven.
Entonces aquí el paciente, ya saben ustedes que cuando sufre de hemorragias puede entrar en un shock hipovolémico. Pero no solamente es hemorragias, también hay un componente neurológico. Se afecta al sistema nervioso, el paciente se encuentra excitado, sufre convulsiones, entra en delirio, puede haber encefalitis y hay afectación al final a nivel de los riñones, entra en un estado de hipotensión por la hipovolemia, bradicardia, leucopenia, trombocitopenia y entra en de 10 pacientes que se infectan, 3 se mueren. La tasa de mortalidad es más o menos el 30%. ¿Ya? Entonces, por eso es que es una enfermedad grave. Y hemos visto entonces la epidemiología, hemos visto la clínica, después vamos a ver el laboratorio, cómo es el tratamiento. Bueno, terapia efectiva, de esto sí se ha estudiado hartísimo. Efectiva es transfundir plasma. Pero plasma de qué pacientes. Si el 30% se ha muerto, no sirve. El 70% se recuperan de la enfermedad. A ese 70% se saca sangre, se separa el plasma. ¿Y qué tiene ese plasma? Anticuerpos IgG, inmunoglobulinas contra el virus. Eso se ha demostrado que puede ser buen tratamiento. Lo mismo que se quería hacer para el COVID, ¿se acuerdan? En el COVID se ha visto que no funcionó, ¿no? Entonces, aquí sí funciona y se debe dar, pero en el periodo prodrómico. Pero si el periodo prodrómico es inespecífico, ¿cómo puedo yo dar plasma? ¿Ah? Por la epidemiología, pues chicos. Si hay un paciente que he confirmado que es fiebre hemorrágica argentina o boliviana y otro que presenta, ya está empezando a tener los mismos signos y síntomas y convive en la misma casa con los ratones, entonces por nexo epidemiológico voy a pensar que es lo mismo. Y entonces en ese periodo funciona el plasma. Cuando ya entra el periodo neurológico ya no funciona. ¿Por qué? Porque ya el virus está circulando y está produciendo, ya está en órganos, ¿no? Entonces, mientras esté en el periodo prodrómico, puede neutralizar al virus. Bueno, ayer yo he ido a un curso de micología y es un profesor brasilero excelente y tiene mucha razón. Él ha empezado su clase de una manera tan importante. No es venir así, no. Él ha puesto su diapositiva de los hongos. Hongos oportunistas, hongos patógenos, hongos ambientales. Dijo, la medicina no es una suma ni una resta. Ustedes tienen que pensar primero y evaluar si lo que ven en el examen directo y crece en el cultivo de los hongos sirve para el médico, sirve para hacer el diagnóstico en el médico. O sea, no se debe informar cualquier cosa, ¿no? Por eso yo les digo, hay que tener criterio para hacer un diagnóstico de una enfermedad. Criterio, por eso les decía yo aquí, ¿cómo puedo dar en el periodo prodrómico si es totalmente inespecífico? Entonces yo tengo que relacionar con la epidemiología de la infección. ¿Está claro? ¿Sí? Diagnóstico en el laboratorio. Ya saben, como todas las infecciones, el diagnóstico primero es virológico, o sea, se pide una PCR para ver e identificar al virus. Ya después, por epidemiología, porque ya de nada sirve esto, entonces, a no ser para ver si los pacientes ya han formado inmunoglobulinas IgG y sirva su plasma para realizar tratamiento, a otros pacientes se pide ELISA, IgM, IgG. ¿Ya? Bueno, ¿cómo podemos prevenir esta infección? Lo más importante, ¿qué será para prevenir una infección? A ver, joven, usted, ¿cómo podría prevenir que haya en Santa Cruz? Control del reservorio. Primero tiene que eliminar a los ratones.
Si no hay ratón, no hay virus. ¿Ya? Y eso es lo más fácil, eliminar ratones. Hay una vacuna llamada Candid número 1 que se ha descubierto en el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas en la Argentina, que tiene un 95% de efectividad contra el virus Junín. Pero también se puede usar para el virus machupo, dice que tiene efectividad. ¿Ya? Entonces, y por ende ha sido considerada como tratamiento alternativo para la fiebre hemorrágica boliviana. No, doctora, ¿se puede transmitir a otros animales este virus o no? Por ejemplo, los gatos, digamos, en el caso de eliminar los ratones. No, el reservorio son los roedores, especialmente los que viven en contacto con el hombre, ¿no? Porque también puede ser una ardilla, pero las ardillas, ¿dónde hay? Generalmente no es muy común, ¿no? Bueno, ¿qué más? Ya hemos visto fiebre hemorrágica argentina. Ahora vamos a ver la fiebre hemorrágica boliviana. ¿Habían escuchado ustedes hablar de esta fiebre? ¿No? Ni sabían bolivianos que existía la fiebre hemorrágica boliviana. ¿No? Sí, no lo sabía. Ya. Fiebre hemorrágica boliviana. Es una enfermedad zoonótica porque actúa como en el mecanismo de transmisión un roedor y produce una enfermedad infecciosa conocida como fiebre hemorrágica boliviana, pero también se conoce como tifus negro. ¿Ya? Tifus negro también es su otro nombre, producida por el virus machupo. Ya no es virus Junín, este es virus machupo, y el reservorio, bueno, ese virus pertenece a la familia Arenaviridae y el género es Arenavirus. ¿Y cuál es el reservorio? Es el ratón Calomis callosus. El callo, acuérdense. ¿Dónde se encuentra? Aproximadamente dice que se encuentra en 500 kilómetros cuadrados en una provincia del Beni, Itenes, Magdalena, Baures y Guaracaje. O sea, por eso se llama también, se descubrió en San Joaquín. ¿Han escuchado hablar de San Joaquín o no? ¿La conocen a Yanine Áñez o no habían nacido ustedes? ¿Saben quién es? Sí. Esa señora nació en San Joaquín, es de San Joaquín, por si acaso. ¿Y saben de dónde es Don Lara? ¿No saben? Del Chapare, dice. De Cochabamba. Pensé que era de Tarija. No, Chapare. De Tarija es el otro. El otro español, no es de Tarija. Bueno, entonces, este virus se encuentra en el Beni, puede encontrarse en esta parte de Santa Cruz y también en el Chapare, ¿no? Y también se han encontrado casos aquí en el Chaco tarijeño. Es un virus letal, el agente causante es el virus machupo y el reservorio es el Calomis callosus. Exactamente el mismo mecanismo de transmisión del virus Junín. Orina, defeca el virus, se seca, contamina el ambiente, ingresa por vía respiratoria o por vía cutánea a través de una herida. Bueno, inhalación o contacto directo, ¿no? Ese es el mecanismo de transmisión. Bueno, aquí hay algunos antecedentes de lo que fue la fiebre hemorrágica boliviana. Se descubrió en el año 1962 en San Joaquín 470 casos en la isla de Corobaya, provincia de Itenes, y en las comunidades que rodean a San Joaquín, o sea, en las comunidades. 142 murieron de esos 470, o sea, el 30%. En el año 62 empezaron a presentarse casos en San Joaquín, pero ya en el mismo pueblo de San Joaquín, de gente que no había salido al campo, ¿no? En diferentes grupos de edad y sexo, o sea, ya se produjo una epidemia.
Y en enero del 63 se hospitalizaron 778 personas, 122 murieron. O sea, es una tasa alta de mortalidad del 30%. Bueno, ya hemos dicho cómo es el mecanismo de transmisión, igual que la fiebre hemorrágica argentina. Su periodo de incubación es de 14 días. Los signos y síntomas del periodo prodrómico es igual de la fiebre hemorrágica argentina. Fiebre, mialgias, artralgias, astenia, anorexia, y después entra al periodo de estado, donde se presenta el periodo hemorrágico con pérdida de sangre. No es grande, pero los pacientes llegan a tener crisis de hipotensión, ¿no?, al séptimo día. Y presentan también cuadros neurológicos, con convulsiones, encefalitis, puede tener meningitis, cefaleas, ¿no?, son muy intensas. Pueden acompañarse de náuseas y vómitos. ¿Cómo es el diagnóstico? Lo mismo. Primera etapa de la enfermedad, diagnóstico virológico por PCR, diagnóstico directo, y el diagnóstico serológico por ELISA buscando inmunoglobulinas IgG y IgM. Bueno, factores de riesgo y prevención. ¿Qué debo hacer para prevenir esta enfermedad? Primero, reducir la población de roedores, ¿no? Y usar medios de protección durante las labores agrícolas, por lo menos usar guantes, para no entrar en contacto con orinas infectadas. ¿Está claro el virus Junín y virus Machuco? Esos dos virus, que les quede claro, cuando les diga agente etiológico de la fiebre hemorrágica argentina, no me van a decir Calomnislauchi. Ese es el reservorio. ¿Me van a decir qué? Virus Junín. Es un virus. Y virus Machuco de la fiebre hemorrágica boliviana. Son fiebres hemorrágicas. Ahora vamos a pasar a ver un virus que nada tiene que ver con los dos anteriores, pero al ser el mismo mecanismo de transmisión, también un ratón, lo quiero describir acá, para que lo conozcan. Se llama virus Hanta. Este no está en Bolivia, o sea, hay casos en Bolivia, cada vez se presentan, pero no se ha originado en Bolivia, se originó en Corea. Y el nombre viene de un río en Corea que se llama Hanta, al norte de Corea del Sur, donde se aisló el virus, ¿no? El virus Hanta. Y la enfermedad se llama hantavirus. Este virus también tiene RNA, pertenece a la familia Bunniaviridae. Otra familia no es Arenaviridae. No produce hemorragias. Este no es un virus que produce. ¿Por qué lo estoy estudiando aquí? Por el ratón, porque el reservorio también es un ratón, pero no produce la misma clínica. Entonces, ¿quién puede contraer la enfermedad de hantavirus? Las personas que tienen contacto con roedores. Y áreas infestadas con roedores tienen alto grado de contraer la enfermedad del hantavirus. Pero tampoco es un roedor de la ciudad, es un roedor del campo. Muchas veces han llegado pacientes aquí al Hospital San Juan de Dios con hantavirus. Y lo primero que tienen que preguntar es, ¿de dónde proviene, niña? ¿De dónde proviene el paciente que sospeche de hantavirus? Del campo. Si fuera un paciente que vive acá nomás, no sospechar pues de hantavirus, porque es un ratón del campo. No se sabe todavía cuál es la especie del ratón, como en el caso de la fiebre hemorrágica argentina y boliviana. Los libros dicen ratón del campo. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra? El virus se encuentra también en los líquidos biológicos, orina, heces, saliva, y defeca el ratón y ahí el virus, exactamente el mismo mecanismo de transmisión.
La vía de transmisión fundamentalmente es inhalatoria, por vía respiratoria. Entonces, ese virus, a ver, joven, usted, ¿por dónde ingresa el virus? Vía respiratoria. Entonces ingresa al aparato respiratorio. Al ingresar al aparato respiratorio llega a los pulmones. Puede también ser transmitida manipulando por vía cutánea, igual que el otro virus. Y la mordedura también puede transmitir el virus, porque ya dijimos, ¿no es cierto? Es otro mecanismo de transmisión. No se puede adquirir el virus por contacto con otra persona, o sea, no es de persona a persona. Es a través de un roedor. Bueno, ¿cómo es la clínica de la enfermedad de Hampton? Al inicio, periodo prodrómico, mialgias, artralgias, astenia, anorexia, fiebre, nada específico, ¿no? Sin embargo, el síntoma primario de la enfermedad es la dificultad respiratoria. El paciente empieza a tener dificultad respiratoria porque el virus se va a los pulmones y empieza la acumulación de líquido en los pulmones. Y al haber acumulación de líquido en los pulmones, entonces pierde su funcionalidad principal los pulmones del intercambio gaseoso y el paciente empieza a tener dificultad respiratoria y puede morir por un paro respiratorio. Por eso este es un virus también nivel de bioseguridad 4. ¿Ya? Entonces, aquí está clarito, el virus elimina por las heces o por la orina. Este virus puede ingresar por vía respiratoria o puede ingresar por una herida. Ingresa y llega hacia los pulmones. Los síntomas al inicio van a ser mialgias, artralgias, fiebre, cefalea, puede haber tos y después el malestar respiratorio agudo que se manifiesta por la insuficiencia respiratoria. Bueno, aquí hay unos reportes de periódico de casos de hantavirus en Bolivia para que se den cuenta que no es enfermedad de Corea solamente, sino hay periódicamente casos de hantavirus. En el año 2009 estos casos han sido en Tarija, donde han muerto gente, en Bermejo, Pacaya, han muerto casos de hantavirus. Y en agosto del 2022 se ha presentado en Santa Cruz nuevos casos de hantavirus, se han confirmado 3 casos en Santa Cruz y 15 sospechosos en Guarnes, Andrés Ibáñez, Urlo de Chávez. Esos 3 casos tenían 27, 43 y 45 años de edad. En la comunidad, en el campo, en el Palmar, en San Julián, en San Ignacio, ¿no? Tarija es otro departamento afectado. O sea, Tarija, Santa Cruz es los lugares donde más hay hantavirus. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar estas enfermedades que son, pues, sobre todo hantavirus? Si tengo una casa en el campo que la dejo cerrada y voy de vez en cuando la abra y vaya, no tengo que entrar directamente, porque pueden haber ratones ahí adentro que hayan eliminado al virus. Entonces, primero debo dejar abiertas todas las puertas, ventanas que se ventile, donde pudiera haber los roedores. Lavar con lavandina o detergente el piso de los lugares con presencia de ratones. Reducir la disponibilidad de las fuentes, o sea, no dejar comida, porque la comida es el anzuelo de los ratones, ¿no es cierto? No dejar comida. Y los alimentos en recipientes cerrados y agua igual en recipientes cerrados para evitar el hantavirus, porque es un virus que viene del campo, ¿ya? Entonces, hoy día hemos avanzado 2 virus que producen fiebres hemorrágicas importantes en Latinoamérica. Virus Junín y virus Mayú. Y hemos avanzado también el hantavirus. De aquí tienen que salir sabiendo que existen estos virus, ¿no es cierto? Bueno, y con esa reflexión médica vamos a terminar. Si hoy te sientes triste,
Recuerda que hay billones de microorganismos que te necesitan para vivir. ¿Quiénes son esos? Nuestra microbiota. Billones que dependen de nosotros. Si nos morimos, nos entristecemos, nos inmunodeprimimos, esos también sufren, ¿no? Y que piensan que tu cuerpo lo es todo. O sea que no tienen derecho a entristecerse ni inmunodeprimirse, porque millones de microorganismos viven en su microbiota, sobre todo microbiota intestinal, ¿no? La más importante, ¿ya? Bueno, eso es, chicos, por hoy. Cuando pasas la tuya con el VIH, no hay, no se ve,